Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, estamos conectándonos con ustedes para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias a nivel local, nacional e internacional, como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 por el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, UNPG-TV en Facebook. Vamos a iniciar con los titulares. Sean todos ustedes bienvenidos. Mujer detenida con 40 tacos de dinamita en un centro comercial de Guayaquil. Estados Unidos y Ecuador celebraron un ataque a un campamento narco, pero habrían bombardeado una finca lechera. Operativos en Guayaquil y Durán detienen a 23 personas y decomisan 1.2 toneladas de droga, 12 armas y $23,000 en efectivo. Por otra parte, ataque armado en Malecón deja una víctima mortal en Guayaquil. También juez vinculará a Raúl Chávez en caso goleada. Sacerdote fue asesinado en su casa en Quito. Irán responde el plan de paz de Trump. No llames acuerdo a tu derrota, le dice textualmente. Y la guerra en Irán golpea a la población civil con un impacto muy grave. Existe alerta en ACNUR. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, UNP Guayas. Agradecemos también a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, Gloria Visión TV, estopensamos.com y Coral Noticias Nueva York. Gracias por el apoyo diario a este programa. La Policía Nacional del Ecuador decomisó cerca de 40 explosivos que una mujer transportaba en un bolso en sus exteriores, en los exteriores de un centro comercial al norte de Guayaquil. El hecho ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la avenida Francisco de Orellana. Según información preliminar, la sospechosa fue identificada gracias a labores de inteligencia. Aquí tenemos una publicación en la red social X de @StevenMacíasTV, quien nos da a conocer la situación. Con los pelos de punta salieron las personas que se encontraban en el Río Centro Norte cuando vieron que se sometía a una mujer que en su bolso rosado portaba 40 tacos de dinamita. Esta fue detenida. Mañana entregarán la versión oficial, es decir, hoy, porque esto fue publicado anoche a las 8:56 p.m., 24 de marzo. Esta es la mujer que fue detenida con los 40 tacos de dinamita y estas son las dinamitas que estaban en su bolso. Bien, seguimos con el desarrollo de la información. Estados Unidos y Ecuador celebraron un ataque a un campamento narco, pero habrían bombardeado una finca lechera, según perfil.com. A comienzos de marzo, las autoridades estadounidenses mostraron un video donde podía verse una gran explosión que destruía supuestamente un campo de entrenamiento de narcotraficantes en un área rural de Ecuador. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que luego de atacar durante meses a embarcaciones que transportaban drogas, el ejército de Estados Unidos ahora bombardea a narcoterroristas en tierra. Sin embargo, una investigación afirma que en realidad destruyeron una finca ganadera y lechera. Así lo asegura una investigación realizada por The New York Times.
el prestigioso medio estadounidense entrevistó al dueño de la finca, a sus empleados, a abogados de derechos humanos y a residentes de San Martín, la pequeña localidad agrícola ubicada al norte de Ecuador, donde ocurrió el bombardeo. 4 de los 5 trabajadores de la granja describieron como un helicóptero con más de una decena de soldados ecuatorianos arribó al lugar el 3 de marzo y coparon la propiedad con las armas desenfundadas. Según estos empleados, todos colombianos, los militares les ataron las muñecas y los acusaron de esconder armas y drogas en colaboración con los grupos narcotraficantes de la región. Además, les preguntaron por personas específicas que ellos no conocían. El encargado de la finca aportó que los soldados le exigieron ver las caletas de la finca y él le respondió que se trataba de una granja. Tras soltar a un trabajador de 66 años, los militares empezaron a golpear al resto de los empleados, uno de los cuales se desmayó 2 veces cuando le metieron la cabeza dentro de un barril de agua y amenazaron con ahogarlo. Tras subir a los 4 peones a un helicóptero, arrojaron nafta sobre las viviendas y los cobertizos de herramientas y de fabricación de queso de la finca y los incendiaron. Según los campesinos, fueron trasladados a lo que imaginan era una base militar a 20 minutos de distancia. Allí los soldados los asfixiaron usando sus propias camisas y les aplicaron descargas eléctricas usando pistolas aturdidoras. Al amanecer los soltaron ordenándoles que volvieran a Colombia. Por su parte, habitantes de la localidad revelaron que los helicópteros regresaron a la hacienda el 6 de marzo y arrojaron explosivos sobre los restos quemados de la edificación. Los soldados ecuatorianos grababan la escena y esas imágenes fueron las que luego funcionarios estadounidenses y de Daniel Noboa mostraron como prueba del bombardeo a un campamento de supuestos narcotraficantes. Aquí tenemos el video del que estamos hablando. Bueno, eso es lo que se pudo ver. En un comunicado de prensa, el ejército ecuatoriano declaró que esa propiedad era usada por narcotraficantes para esconder armas, entrenarse y también descansar. Tanto el propietario de la finca como los residentes locales negaron las declaraciones. Según los habitantes de San Martín, el ataque en realidad fue parte del operativo mayor porque los soldados ecuatorianos quemaron 2 casas abandonadas a comienzos de esa semana. Luego las bombardearon desde un avión. De acuerdo a los vecinos, ni la granja lechera ni las otras 2 viviendas estaban vinculadas a actividades ilícitas. El gobierno ecuatoriano aseguró en un comunicado de prensa que había tenido el apoyo de Estados Unidos, supuestamente, para atacar la finca, a la que definió como un campamento usado para entrenar aproximadamente 50 narcotraficantes, entre comillas. Agregaron que además se trataba de una zona de descanso, supuestamente, del líder de comandos de la frontera, un grupo colombiano que trafica cocaína en la frontera entre Ecuador y Colombia. También afirmaron que los soldados habían logrado recuperar armas y los otros indicios vinculados a las actividades ilícitas en la propiedad.
pero no mostraron pruebas de estas acusaciones. Ante los fuertes cuestionamientos recibidos por el procedimiento, los militares ecuatorianos remitieron las preguntas al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien tampoco respondió, detalló esto el The New York Times. Kingsley Wilson, secretaria de prensa del Pentágono, confirmó que el ataque del 6 de marzo se realizó conjuntamente con Ecuador, afirmando que, debido a la seguridad de las operaciones, no hablaremos de tácticas específicas ni de detalles sobre los objetivos. Otras versiones sobre el ataque contra la finca y las dos casas de Ecuador, pues The New York Times habló con dos funcionarios estadounidenses que pidieron mantener su anonimato, quienes le aseguraron que las fuerzas especiales estadounidenses dieron orientación a los soldados ecuatorianos en el ataque a las dos viviendas abandonadas porque ambos ejércitos sospechaban que eran usadas por narcotraficantes. Uno de los oficiales agregó que el ejército estadounidense envió un helicóptero para ayudar a Ecuador en el ataque a la finca, pero no participó de manera directa en su destrucción. El coronel retirado y exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, Mario Pazmiño, explicó que era un protocolo destruir cualquier sitio usado por narcotraficantes colombianos en territorio ecuatoriano. Luego añadió que importantes cargos militares y de seguridad de Ecuador le habían revelado que el ejército había determinado que la propiedad era usada por el líder de los comandos de la frontera e integrantes de su organización para dormir. Pazmiño validó los relatos de los residentes al reconocer que las fuerzas ecuatorianas interrogaron a 4 personas en la propiedad y usaron helicópteros para bombardear la finca, ataque en el que, según su testimonio, no intervino el ejército estadounidense. Por su parte, un representante de los comandos de la frontera habló con el mencionado medio negando que su grupo hubiera usado esa propiedad para descansar o entrenarse. En cuanto al testimonio del dueño de la finca confundida con un campamento narco, Miguel, el propietario de la finca destruida, un carpintero de 32 años y padre de 2 hijos, aseguró que compró el lugar de 350 acres 6 años atrás por $9,000 y que en ella se crían más de 50 vacas usadas para producir leche y carne. Como prueba de sus palabras, les mostró a los periodistas el título de propiedad del terreno y fotos del lugar antes de ser bombardeado. El hombre negó que el lugar se usara como campo de entrenamiento y se mostró sorprendido por la decisión del ejército de bombardearlo. La Alianza por los Derechos Humanos presentó una denuncia de 13 páginas a las autoridades ecuatorianas y también a las Naciones Unidas, afirmando que los militares habían atacado población civil. Por su parte, Vicente Garrido, vicepresidente de la Junta de San Martín, aseguró que lo que quieren es que se esclarezca la verdad, remarcando que no se trataba de un campo de entrenamiento, son solo viviendas. La localidad donde actualmente viven una veintena de familias está ubicada en las orillas del río San Miguel, que separa Ecuador de Colombia. Según los residentes, deben convivir con patrullas militares que sospechan de ellos al considerarlos cómplices de los grupos armados que se mueven por la región, incluyendo los comandos de la frontera. Esta es toda la información que tenemos acerca de este tema, y si hay algo adicional lo estaremos revisando en este informativo nacional. Seguimos con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Y ahora eluniverso.com nos dice acerca de los operativos en Durán y Guayaquil, que detienen a 23 personas y decomisan 1.2 toneladas de drogas, armas, 12 armas y $23,000 en efectivo.
Un amplio despliegue policial ejecutado en distintos sectores de la zona 8 dejó como saldo 23 personas aprehendidas, 5 menores aislados y la incautación de 1.2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. El operativo denominado Apolo 12 se desarrolló mediante 40 intervenciones en zonas como Nueva Prosperina, Esteros, Durán y otros distritos de Guayaquil. Además del decomiso de droga, las autoridades reportaron la retención de vehículos y motocicletas, así como la incautación de 12 armas de fuego con sus respectivas municiones, uniformes militares y aproximadamente $23,000 en efectivo, que no pudieron ser justificados durante un allanamiento en Durán. El comandante de la zona 8, Walter Villarroel, destacó que las acciones forman parte de una estrategia para afectar la estructura financiera de los grupos delictivos organizados. Entre los casos detectados durante el operativo se incluye una investigación por ciberdelitos que derivó en la detención de una persona por almacenamiento y distribución de pornografía infantil. También se levantaron indicios como terminales móviles que serán analizados dentro de los procesos investigativos. Uno de los hechos que generó mayor preocupación fue la aprehensión de una mujer que trasladaba explosivos en un centro comercial al norte de Guayaquil, al norte de la ciudad. Según Villarroel, la intervención fue inmediata para evitar riesgos mayores. Seguimos con las noticias y ahora Ecuador221.com nos habla acerca de un ataque armado en el Malecón que deja una víctima mortal en Guayaquil. Un ataque armado se registró la noche del martes 24 de marzo de 2026 en el sector del Malecón, en el centro de Guayaquil, lo que generó pánico entre transeúntes y comerciantes de la zona. Videos difundidos en redes sociales evidencian el momento en el que varias personas corren para resguardarse tras escuchar múltiples detonaciones. Testigos relataron que dos sujetos que se movilizaban en motocicleta dispararon contra un grupo de ciudadanos que se encontraba en el lugar. Minutos después del ataque, varias personas se concentraron alrededor de una víctima que quedó tendida sobre la calzada, aparentemente con impactos de bala. Información preliminar señala que la persona falleció en el sitio. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial con detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles detenidos. El hecho se suma a los recientes episodios de violencia que afectan a zonas céntricas de la ciudad, consideradas de alta afluencia turística y comercial. La policía mantiene operativos en el sector para recabar indicios y dar con los responsables del ataque. Seguimos con el desarrollo de la información de hoy, miércoles 25 de marzo de 2026. Estamos revisando lo más reciente acerca de las noticias de los distintos medios de comunicación a través del canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, UNPGTV, en Facebook. Por otra parte, también Ecuador221.com nos dice que juez vinculará a Raúl Chávez en caso Goleada. El juez Jairo García Mosquera convocó para el viernes 27 de marzo de 2026 a la audiencia de vinculación del asambleísta Raúl Chávez dentro del denominado caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada vinculada al lavado de activos y defraudación tributaria. La diligencia, que se realizará de forma telemática a las 10 horas, responde al pedido de la Fiscalía General del Estado, que busca incorporar formalmente al legislador al proceso penal en la etapa final de la instrucción fiscal. Uno de los puntos claves del requerimiento lo planteó el fiscal Denis Villavicencio Barrazueta, quien argumentó que no se requiere levantar la inmunidad parlamentaria. Según explicó, los hechos investigados no guardan relación con las funciones legislativas de Chávez, sino que corresponderían a actuaciones en el ámbito privado. Bajo este criterio,
El proceso avanzará en la justicia ordinaria sin intervención de la Asamblea Nacional del Ecuador, lo que marca un precedente en el tratamiento jurídico de funcionarios en ejercicio. El caso Goleada adquirió notoriedad tras la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la vinculación de su entorno familiar. La Fiscalía sostiene que existió una estructura que operaba en la comercialización irregular de diésel subsidiado mediante empresas relacionadas y movimientos financieros presuntamente ilícitos. Aunque el expediente no detalla el rol específico de Chávez, su posible vinculación ampliaría el número de procesados a más de una decena, de concretarse la audiencia, el legislador pasará a integrar formalmente la causa penal en un caso que sigue escalando en el ámbito político y judicial del país. Por otra parte, el mercurio.com.es nos indica que hubo un sacerdote asesinado en su casa en Quito. El sacerdote Maximiliano José Estupiñán Guy Bauer fue asesinado en su casa, ubicada en el barrio de Chaquibamba, cercano a Guayabamba, parroquia rural de la ciudad de Quito. A través de un comunicado, la Arquidiócesis de Quito mostró su consternación por lo sucedido y solicitó a las autoridades que se investigue el caso. Este hecho ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes, quienes solicitamos realizar una investigación seria, oportuna y transparente que permita esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y hacer justicia, señaló la Iglesia Católica. Según informó la Arquidiócesis, el cuerpo del religioso fue encontrado sin vida el lunes 23 de marzo de 2026. Textualmente dice la Iglesia: ante esta dolorosa situación que causa profunda consternación, invitamos a todos los fieles a unirse en oración por el eterno descanso de nuestro hermano sacerdote y a pedir al Señor que conceda consuelo y fortaleza a sus familiares, amigos y a quienes comparten hoy el dolor de su partida, señaló la Iglesia. El crimen del padre Max, como era conocido, ha causado conmoción no solo entre sus feligreses actuales, sino también entre quienes en algún momento lo tuvieron a cargo de su parroquia y en la comunidad católica de Quito. La velación del sacerdote se realizará a partir de las 15 horas de este 24 de marzo de 2026. Se realizó a las 15 horas este 24 de marzo de 2026 y será enterrado hoy 25 de marzo a las 15 horas en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Armenia. Que en paz descanse, y le enviamos nuestras sinceras condolencias a todas las personas que le tenían afecto y cariño a este ser humano. Seguimos con el desarrollo de las noticias y Euronews.com nos dice que Irán responde al plan de Trump y textualmente dicen: no llames acuerdo a tu derrota. Aquí tenemos este reporte de Euronews.com. Irán lanzó una nueva ronda de ataques en todo Oriente Medio en la madrugada del miércoles, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que Washington estaba negociando con Teherán, llegando incluso a afirmar que le habían enviado un regalo. Trump sugirió que este gesto indica que está tratando con las personas adecuadas en las negociaciones de paz secretas. Los medios de comunicación han sugerido que Estados Unidos se está comunicando con Irán a través de la mediación de Pakistán, pero las autoridades iraníes no han confirmado ninguna declaración formal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money, and I'm not going to tell you what that present is. Mientras tanto, en Irán, el excomandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Bagher Solgadr, ha sido nombrado nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en sustitución de Ali Larijani, que murió en un reciente ataque aéreo. En Teherán, la Media Luna Roja ha difundido imágenes de supervivientes rescatados de entre los escombros de edificios residenciales tras los nuevos ataques de Estados Unidos e Israel.
Al mismo tiempo se lanzaron misiles por todo Oriente Medio dirigidos contra Israel y las bases que albergan personal militar estadounidense en Kuwait, Bahrein y Jordania. Israel continúa con sus propias operaciones militares en territorio libanés en su campaña contra el grupo Hezbollah respaldado por Irán. Israel ha afirmado que sus fuerzas armadas tomarían el control del sur del Líbano hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera. Mientras tanto, el gobierno libanés ha declarado persona non grata al enviado diplomático de Irán, dándole 5 días para abandonar el país. Continuamos con la última noticia de carácter internacional y del informativo nacional también. Y la guerra de Irán golpea a la población civil con un impacto muy grave, alerta ACNUR. Según Euronews.com tenemos el siguiente reportaje. La guerra en Irán y sus implicaciones para el Líbano están causando un impacto descomunal y profundo en la población civil de la región, según declaró Euronews el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Barham Salih. La situación es muy grave y ya hay más de 1 millón de personas desplazadas en Líbano y entre 600.000 y 1 millón de hogares en Irán. This region needs peace. This conflict cannot go on like this, destabilizing and impacting human lives across the region. And I hope that we need a durable and just peace that will not put us in a place where 6 months from now or a year from now we will have another recurrence of this type of things. This region cannot afford these cycles of violence. Líbano es uno de los países con mayor número de refugiados per cápita del mundo. Alrededor de 130.000 de los 1,3 millones de refugiados sirios que residen en Líbano han regresado a Siria. Sin embargo, Salih subrayó que el desplazamiento no es voluntario y que están regresando en condiciones adversas. Salih también tiene esperanzas en la oferta realizada por Pakistán para celebrar conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes de los distintos medios de comunicación. Como siempre, de lunes a viernes les traemos la información a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por UNPG TV en Facebook. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a partir de las 10:30 de la mañana de lunes a viernes. Yo soy Kelly Alvear. Les agradezco por haberse conectado hoy con nosotros y los esperamos mañana, jueves, con más información. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente miércoles. Chao, chao.